Los cánticos de los hinchas, más reconocidos como barras, son parte de la esencia del ambiente futbolístico y reflejan la identidad cultural de una nación, un equipo o una afición. Sin embargo, surge un debate sobre quién tiene derecho sobre estos cánticos y si pueden ser protegidos legalmente bajo el marco de la propiedad intelectual. Le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Used Veritas. Mi nombre es Jamie Amengual y el día de hoy abordaremos el tema de la propiedad intelectual en los cánticos de la barra de fútbol. Por ello, contaremos con la presencia del doctor Moisés Rejano Vinci. Gracias por acompañarnos hoy, doctor. Muchas gracias, Jamie. También agradezco a Josep Veritas por esta invitación. Ok, muchas gracias, profesor, a usted por aceptar la invitación. Le realizo la primera pregunta. Si un club o empresa quiere registrar un cántico para comercializarlo, ¿podría hacerlo sin el consentimiento de los hinchas? ¿Es un requisito tenerlo? Buena pregunta. En el ámbito del derecho de autor, lo que se protege es una obra que es definida como creación personal y original. Entonces, ante ese supuesto, el cántico debe tener la impronta, la huella del autor o quién sabe de los autores que la hayan creado. Atendiendo a ello, vamos a partir del supuesto que la obra o el cántico contara con elementos de originalidad. De ser así, es necesario identificar quiénes son los autores o los titulares del derecho en caso se hubiera transferido algún derecho de contenido económico, como es derecho patrimonial, a terceros. Ahora, en nuestro sistema, el derecho que surge de la obra nace con la creación. En tal sentido, no es necesario registro alguno, ¿no? Como si bien en Indecopi, ¿no? Se cuenta con un registro de obras, este registro es más que nada creativo que puede servir o ser de utilidad para otorgar fecha cierta en cuanto al registro o de otra parte, si alguien crea una canción como un cántico, más que nada serán temas o elementos probatorios que se verán caso por caso en cuándo ha sido el primero que ha creado en el tiempo. En consecuencia, si un tercero, ¿no? Como un club, quisiera registrar una obra, eso es titulariado potestad o un derecho del autor o del creador, salvo que ese tercero, entendido como el club, le hubieran transferido determinados derechos de carácter patrimonial para que este club pueda ejercerlos. Pero finalmente hay que tener en cuenta que el registro es declarativo y de otra parte hay que evaluar quién es el titular del derecho, ¿no? Entonces partimos del supuesto que el creador o creadores del cántico son aquellos que crean la obra y si el club quisiera utilizarlo tendrá que contar con la licencia, ¿no? Muchas gracias. De hecho, es muy interesante porque muchas de las barras, justo con la precisión que realizó al inicio, están inspiradas en canciones ya existentes y como tal podríamos enfrentarnos a la cuestión de si eso es original o no. Ante ello también le realizo la siguiente pregunta. Si un cántico de hinchas se vuelve popular y es usado comercialmente sin su autorización, ¿podrían los aficionados reclamar algún derecho sobre su uso? Eso va a depender de si el cántico es considerado obra. Y algo que tú has comentado en esta antesala, esta segunda pregunta, ¿no? Supongamos, ¿no? Que los cánticos se inspiran, por decirlo así, o toman de base otras canciones. Y como por ejemplo la melodía o la parte, la composición de una obra musical preexistente. Eso se define como el derecho de transformación, cuando creo una obra derivada que me baso en una preexistente. Pero para eso debo contar con la autorización del autor o del titular del derecho. De otra parte, entonces, primero la obra, el cántico debe ser original, sea como obra originaria o como obra derivada. Y como obra derivada, contar con la licencia o la autorización para crear esta obra derivada si me baso en una preexistente. Ahora, si un tercero quisiera utilizar ese cántico protegido como obra por derecho de autor, deberá solicitar la autorización correspondiente. ¿Cuáles podrían ser algunos derechos involucrados? Se me ocurre que si un tercero lo utiliza en una publicidad, estará al menos involucrado o el llamado derecho de sincronización, que es un poco parte del derecho de integridad porque se cogería parte de la obra, el derecho de reproducción porque se fijaría también en algún soporte, en este caso en la publicidad, y eventualmente podría ser también comunicación pública, porque las personas, cualquier persona accede a ese extracto de la obra que es el cante. En esa misma línea es curioso el caso, por ejemplo, aquí en Perú, de la barra, ¿Cómo no te voy a querer?, que es de los hinchas de la selección, porque esta barra ha tenido un pase histórico desde un equipo de fútbol de México,
a la afición del Real Madrid y luego la afición peruana, y cómo también de cierta forma esta barra la podemos encontrar en plataformas como Spotify o YouTube, donde ahí un poco podemos ver este conflicto de si nos encontramos ante algo que como tal puede ser utilizado para estos fines sin la autorización de los que en teoría serían los primeros autores, que serían los aficionados mexicanos. Una tercera pregunta que va en línea a lo que hemos ido comentando es si en Perú sería viable un marco legal que proteja expresiones culturales colectivas como los cánticos futboleros, y si hay antecedentes en otras industrias sobre esto. Ya, ahí hay un tema bastante interesante y se tendría que evaluar, por ejemplo, es que calza como expresión de folclore, pero la expresión del folclore se trata por sus propias características, ¿no? Como son elementos del patrimonio cultural tradicional que vienen de generación en generación, que se presumen del país o de comunidades étnicas, o sea, es difícil atribuir una titularidad particular. En ese sentido, lo que hace la legislación nacional es asemejar las expresiones del folclore como si fueran obras del dominio público, o sea, en otras palabras, que se pueden utilizar en el ámbito del derecho patrimonial. Entonces, finalmente, bajo las reglas actuales, tiene que identificarse siempre al creador para que sobre él recaigan todos los derechos de carácter personal como son los derechos morales y a su vez los derechos de contenido económico como son los derechos patrimoniales. Entonces va a ser todo un reto, ¿no? Identificar una obra en la cual intervienen muchas personas, pero tendrían que identificarse o que estén bajo la coordinación de alguien, persona natural o jurídica, quien coordina todos estos aportes, ¿no? Y por eso tenemos de una parte las obras en colaboración, las que se crean por varias personas físicas y las obras colectivas, que intervienen varios elementos creativos, varios aportes creativos, pero hay una persona que la dirige y conduce esta, finalmente canaliza esta creación de la obra. Tiene que identificarse si existe un autor, si son varios autores o si nos encontramos ante una obra colectiva para que como consecuencia se puedan proteger los derechos. Y como tú contabas, ¿no? El reto es que parece estos cánticos vendrían de México, luego por España y luego acá en el ámbito nacional. Pero para tener los derechos, por decirlos de exclusiva, de la propiedad intelectual y particularmente en este caso el derecho de autor, será necesario identificar al creador o creadores de la obra. Entonces creo que no existiría, ¿no? Algo como una expresión cultural que sea protegida como tal, porque necesitaría, en tal caso, conocer quién es el titular en el ámbito de derecho de autor, ojo, no sé, en otras ramas del derecho, el titular identificado para que pueda ejercer los derechos que le corresponden. Sin duda es todo un reto identificar a quién realmente le corresponde, porque también sería identificar desde qué momento o en qué periodo de tiempo es que se produce la creación de esta obra, si nació, fue algo espontáneo, algo que muchas personas decidieron decir, oye, hay que cantar esto y como tal no lo podemos identificar. De hecho, es muy curioso también saber desde qué momento o a quién se le ocurrió adaptar el cómo no te voy a querer aquí en el Perú, que bueno, si bien podemos decir que fue en el proceso mundialístico de Rusia 2018, no podemos identificar a quiénes ni en qué momento se decidió crear esta adaptación de barra. Para finalizar con esta entrevista, le realizo una última pregunta. Desde lo legal y lo ético, ¿a quién debería pertenecer estos cánticos? ¿A los hinchas, a los clubes, a las federaciones o a nadie en particular? Bueno, la respuesta de hecho autor es a quien lo crea, ¿no? Entonces, un poco retomando todo lo anterior, será un tema probatorio que alguien acredite que ha sido el creador de un cántico como una barra, ¿no? Que se ven en los partidos, o se pueden escuchar en los partidos de fútbol. Entonces, ese va a ser particularmente el reto de identificar, o mejor dicho, y acreditar que he creado esta canción primero del tiempo y partiendo, eso sí, que esta canción o este cántico sea considerado original, que tenga la huella o la impronta del autor, ¿no? Que es lo que se exige en el ámbito nacional bajo la perspectiva del elemento de la originalidad. Muchas gracias, doctor, por haber decidido formar parte de este podcast, este episodio que sin duda esperemos que sea el agrado de todas las personas que disfrutan de ir al estadio y alentar a sus equipos y también a la selección nacional. Le doy el pase para unas palabras de despedida.
Bueno, nuevamente agradecer a la revista Josep Veritas y recordar siempre que el derecho de autor protege al titular creador de la obra o a terceros que tienen los derechos patrimoniales. Muchas gracias a ustedes por vernos en este episodio de Pausa Legal. Recuerden que si quieren saber más sobre Pausa por tus derechos, pueden revisar nuestro contenido en todas las plataformas de podcast y YouTube. Tampoco olviden seguirnos en Instagram y TikTok como Pausa Legal y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.